Bueno, con respecto a los músculos de miembro superior, es un tema que se pregunta bastante, músculo de miembro superior. En primer lugar, como en todo lo que venimos repasando, los músculos de miembro superior tenemos que saber dividirlo de acuerdo a sus regiones y en primera instancia saber ubicar los grupos musculares, ¿sí? Y posteriormente los planos musculares para por último ir por los contenidos, ¿sí? Con la nomenclatura actual es más fácil, ¿sí? Identificar las inserciones e inclusive las funciones. Entonces el hombre presenta cuatro grupos, un grupo anterior, posterior, lateral y medial. El grupo anterior tiene dos planos, un plano profundo, un plano superficial, que está integrado por el subclavio y el pectoral menor, plano profundo, y tapados por eso el plano superficial, que es el pectoral mayor. Todos estos músculos van a estar inervados, ¿sí? Por las ramas colaterales anteriores del plexo braquial. Entonces acá vemos, ¿sí? El músculo subclavio, ¿sí? Y esto que se encuentra acá es el pectoral menor, ¿sí? Que va de la región de la costilla hacia la apófisis coracoide. Para poder observar, obviamente, ambos músculos, tenemos que seccionar, ¿sí? Y cortar el músculo pectoral mayor, que como muy vemos, va de la región externar, clavicular, costal. Se va a dirigir obviamente hacia el húmero, hacia el surco intertubercular, hacia su labio lateral, ¿no? Bien. Bueno, digamos que el subclavio es un músculo puramente inspirador cuando toma su inserción como su punto fijo en la clavícula y eleva las costillas. El pectoral menor lo que hace es mover hacia adelante, ¿sí? El muñón del hombro, traccionando el muñón del hombro, ¿sí? Y obviamente cuando toma su punto fijo en la apófisis coracoide es un músculo inspirador. Y como vemos en esta imagen, el pectoral mayor, sabemos nosotros que tenía tres componentes. Un componente flexor, un componente aductor y un componente rotador interno. Al tener esos tres componentes, nosotros podemos observar que el pectoral mayor, ¿sí? Es frecuentemente trabajado, ¿sí? Para poder darle volumen a este músculo, generando obviamente lo que es su componente flexor con aducción, ¿sí? ¿Eh? Y rotación medial. La región posterior del hombro presenta el subescapular, supraespinoso, infraespinoso, redondo mayor, redondo menor, ¿sí? Y dorsal ancho, los cuales están inervados, ¿sí? En su mayoría por las ramas colaterales posteriores del plexo braquial, obviamente excepto el redondo menor, ¿sí? Que ese músculo junto con el deltoide van a estar inervados por por el nervio axilar. El subescapular es un músculo rotador medial. El supraespinoso es abductor, sinergista del deltoides. El infraespinoso, ¿sí? Junto con el redondo mayor van a ser extensores, ¿sí? El infraespinoso va a extender, el redondo mayor va a extender, el redondo menor también y el dorsal ancho, pero el infraespinoso va a ser rotador lateral, ¿sí? Junto con el redondo menor que también es un rotador lateral, ¿sí? Sin embargo, el redondo mayor y el dorsal ancho, aparte de extender, van a rotar medialmente, ¿sí? La articulación del hombro. Entonces tenemos el músculo subescapular, que aparte tiene una función importante en la coaptabilidad y protección de la articulación glenohumeral. Vemos el espacio cuadrangular y tricipital, ¿sí? E inclusive el espacio inferior, en el cual van a pasar obviamente vasos y nervios, ¿sí? En estos tres espacios. Vemos el supraespinoso, el infraespinoso, el redondo menor, ¿sí? El redondo mayor que pasa por delante junto con el dorsal ancho, ¿sí? Delimitando obviamente el espacio cuadrangular, ¿sí? También conocido como cuadrilátero húmero tricipitar de Pelpot,
en el cual va a pasar por ahí el nervio axilar, ¿sí? Y los vasos circunflejos humerales posteriores, el espacio triangular, ¿sí? O húmero o homotricipital, ¿sí? Que va a estar determinado obviamente por lo que es la cabeza larga del tríceps, ¿sí? Lo que es el redondo menor, ¿sí? Que pasa más inferiormente y medialmente, ¿sí? Junto con el redondo mayor y obviamente la escápula. Y por ese espacio obviamente que van a pasar vasos circunflejos, ¿sí? Escapulares, circunflejos escapulares. Y lo que es el espacio inferior, ¿sí? Húmero, ¿sí? Tricipital inferior de Avelino Gutiérrez, que va a dar paso por este espacio, obviamente, a lo que es el nervio radial y la arteria braquial profunda. Tenemos al dorsal ancho, redondo menor, infraespinoso, que son, insisto, músculos de la región posterior del hombro. ¿Mm? Acá vemos como el subescapular lo que hace es fortalecer, ¿sí? Apoyar tapando la solución de continuidad que deja la cápsula a través de los ligamentos en la glenohumeral. También podemos observar que existen unas bolsas, ¿sí? Que se interponen entre lo que es el supraespinoso, ¿sí? Y el deltoide, que permite el deslizamiento del supraespinoso y del deltoide superiormente. Muy bien. Estos son los músculos del manguito rotador, ¿sí? Que es una pregunta muy frecuente que se le realiza, ¿eh? Los músculos del manguito rotador. Vemos por detrás lo que es el redondo menor, infraespinoso y supraespinoso. Por delante vemos al subescapular, ¿sí? ¿Eh? Y si miramos desde arriba tenemos acá subescapular, supraespinoso, infraespinoso y redondo menor, que son los principales artífices de la estabilidad de la activación glenohumeral. Muy bien. Vemos superiormente, ¿sí? La inserción del deltoides y vemos los tipos de ejercicios, ¿sí? O movimientos de rotación a partir del cual están a cargo los músculos del manguito rotado. En la región medial se encuentra el músculo serrato anterior, ¿sí? O músculo serrato mayor, también se lo conoce. Es un músculo que va a tomar inserción en las interdigitaciones, ¿sí? De las 10 primeras costillas, ¿sí? En el cual se pueden reconocer 3 tipos de fibras, y de ahí se va a dirigir obviamente el omóplato o escápula en su borde medial, generando una interposición entre lo que es el tórax y la cara anterior de la escápula, generando una articulación, ¿sí? Falsa, una falsa articulación escápulo torácica. Recordemos por qué era falsa esa articulación, porque en este caso no hay unión, ¿sí? Hay una relación, pero no hay unión directamente. La acción justamente de ese rato anterior es desplazar la escápula, ¿sí? Lateralmente y rotarla, ¿sí? Lateralmente a tal punto que su borde inferior gire, ¿sí? Hacia fuera. Nosotros podemos ver, ¿sí? Si nosotros mantenemos las palmas de la mano sobre una superficie o, diríamos, colgado hacia adelante y llevamos el miembro superior hacia adelante, vamos a ver que la escápula se desplaza lateralmente y rota lateralmente. Y en el grupo lateral del mismo hombro tenemos el deltoides, ¿sí? ¿Eh? Un gran músculo de inserción clavicular, acromial, ¿sí? Y de la espina de la escápula, que se va a dirigir justamente a la cara lateral eh, del húmero. Es el músculo protagonista, ¿sí? Agonista de la abducción. Le vemos siempre con sus diferentes componentes, ¿eh? En el cual vemos cómo separan los brazos y se trabaja justamente el deltoides. Recordemos que el deltoides, junto con el redondo menor, son los que están inervados por el nervio axilar, ¿no?
Muy bien. El músculo de brazo tenemos anterior y posterior. La región anterior tenemos dos planos. Recuerden que lo más importante es reconocer, diríamos, los grupos musculares, los planos musculares y posteriormente cuáles son los músculos que integran para posteriormente, recién ahí, empezar a explicar si se le solicita las inserciones musculares de cada músculo. Tenemos el coracobraquial, braquial y tapando esos músculos, el bíceps braquial. El braquial, obviamente, que va de la región del húmero, ¿sí? El plano profundo, hacia lo que es la apófisis coronoidea del cúbito. Es un músculo flexor de el codo. Luego tenemos el coracobraquial, que va de la apófisis coracoide justamente al brazo, al húmero, ¿sí? A su cara anteromedial. Por su posición es un músculo flexor aductor, y se ha que destacar que este músculo va a estar atravesado claramente por el nervio eh, músculo cutáneo, ¿sí? Que justamente va a dar inervación a los músculos de la región anterior del brazo, ¿sí? Braquial, coracoraquial y bíceps braquial. Una chava. Ya pasamos a la pintorería a ver si puedo comprar el aerosol ese para pintar el cosito para el Bueno, baño. bueno. Y vos grabaste media clase, ¿no? ¿Mm? Media clase grabaste. Bueno, Media clase grabaste. ¿por qué? Y hace recién te sentaste. Sí, pero es largo, ¿eh? Ahora para ver si puedo Bueno, terminar la esto. puta, vos. Dale. ¿Qué te iba a decir? No te voy a dejar a la ropa. Ajá. Ya puedo terminar para una cosa. ¿Eh? Sí, comiste fideos. Hambre, porque tenemos amigas. Hambre, ¿Qué quieres merendar? ya me quiero tomar. Ay, yo no me necesito nada.
¿Dónde llegamos? Muy bien. Entonces el bíceps sabemos que va del radio, ¿sí? Por medio de dos cabezas. Una cabeza que es la cabeza larga, que parece corta, y una cabeza corta que parece larga. La cabeza corta va a la apófisis coracoide y la cabeza larga va al tubérculo supraglenoideo. El músculo bíceps, recordemos, el músculo bíceps es un músculo supinador y luego flexor del codo, ¿sí? Y también está inervado por el músculo cutáneo. Lo que vemos ahí es justamente el canal bicipital que se ve justamente en el codo, ¿sí? En el cual vemos a través del tendón del bíceps que está dividido en dos canales, ¿sí? O surco, un canal medial y otro lateral. Por el canal medial obviamente transcurre el nervio mediano, ¿sí? Y la arteria braquial, ¿no? Y por el lado lateral lo que va a ser el nervio radial, ¿sí? Y ramas de la braquial profunda. Vemos justamente que por ahí los músculos, tanto bíceps como braquial, su forma de utilizarlos es trabajando la flexión del codo. Y en la región posterior tenemos al tríceps braquial. Tríceps braquial, ¿sí? Que va a tomar obviamente su inserción en el cúbito, específicamente en el olecranon, y va a tener una serie de cabezas, ¿sí? Lateral, medial y larga, ¿ah? Que van a estar insertadas justamente en el húmero y en lo que va a ser la escápula, el tubérculo infraglenoide, ¿sí? Este músculo va a estar inervado por el radial y su principal acción justamente es la extensión del codo. ¿Mm? Muy bien. Bueno, llegamos al antebrazo. El antebrazo es otro, ¿sí? Otro de las regiones o de los grupos que más se preguntan, ¿sí? Y nuevamente hay que decir que se necesita, insisto, eh, saber cuáles son los grupos, cuáles son los planos y cuáles son los músculos. Ese sería el principal orden que tenemos que tener, ¿sí? A la hora de hablar justamente de los grupos musculares, ¿eh? Eh, Recordemos que tampoco sabemos si vamos a rendir con piezas, no lo sabemos, ¿sí? Eso en la primera mesa de diciembre no se realizó, ¿sí? No hubo mesas, no hubo piezas, perdón, ¿sí? Bueno, en el grupo anterior tenemos dos planos, un plano profundo, integrado por el pronador cuadrado, flexor profundo de los dedos, ¿sí? Los músculos lumbricales que están anexos a este flexor profundo de los dedos y el flexor largo del pulgar. En el plano superficial tenemos al flexor superficial de los dedos, ¿sí? Y los denominados músculos epicondilios mediales que siempre, pero siempre, ¿sí? Se va a preguntar. Ahí tenemos el pronador redondo, el flexor radial del carpo, el palmar largo y el flexor cubital del carpo, ¿sí? Entonces, tenemos, ¿sí? Lo más superficial, ¿eh? El flexor, ¿sí? Superficial de los dedos en primera instancia, ¿eh? Y luego vamos a tener lo que es, ¿sí? El palmar largo, ¿ah? Eh, lo que es el pronador redondo, o sea, tenemos el flexor cubital del carpo, palmar largo, flexor radial del carpo, y en esta zona, ¿sí? Yéndose de lateral a medial, de medial a lateral, perdón, vamos a tener lo que es el pronador redondo un poco más profundo, ¿sí? Y obviamente en la parte profunda vamos a tener el flexor profundo de los dedos, ¿sí? Y al pronador cuadrado. ¿Mm? Y también vamos a tener a lo que va a ser el flexor, ¿sí? Largo del pulgar. Bueno, acá cabe destacar que si nosotros miramos la región, ¿sí? Del antebrazo en la porción inferior, tenemos lo que es el canal del pulso, ¿sí? El canal del pulso.
que va a estar delimitado, ¿sí? O sea, nosotros vamos a palpar el pulso, ¿sí? Vamos a marcarlo, ¿sí? Lo que es el flexor radial del carpo, el músculo braquiorradial, esto siempre se pregunta, ¿sí? Obviamente que nosotros vamos a palpar el pulso en la arteria radial, ¿sí? Y esta arteria radial que se va a, vamos a suponer, descansar, apoyarse sobre el pronador cuadrado. ¿Ah? Entonces, el canal del pulso. En la región lateral del antebrazo tenemos, en un plano profundo, al músculo supinador, en un plano, diríamos, en el mismo plano, más lateralmente tenemos al extensor radial corto del carpo, y en un plano superficial, ¿sí? Siempre en la región lateral del antebrazo tenemos al extensor radial largo del carpo y al músculo braquiorradial que recién habíamos visto, ¿sí? Tanto, bueno, lo que es el plano, el grupo muscular lateral van a estar todos inervados por, tanto lateral como posterior, por el nervio radial, ¿no? Y lo que corresponde a la región anterior del antebrazo van a estar todos inervados por el nervio mediano, excepto, ¿sí? El flexor profundo de los dedos, que sus haces mediales van a estar eh, inervados por el cubital, y lo que va a ser el flexor cubital del carpo, que también va a estar inervado por, insisto, el nervio cubital. El resto, todo va a estar inervado por el nervio mediano. Bueno, dijimos que tenemos un grupo lateral, y fíjense que el extensor radial corto del carpo va a tomar su inserción en el epicóndilo lateral del húmero, ¿sí? Epicóndilo lateral, lo que le va a transformar a este músculo en uno de los músculos epicondilios laterales, ¿sí? Ahora, el supinador también toma inserción, ¿sí? El supinador también va a tomar inserción en el epicóndilo, pero no lo va a hacer por un tendón común, ¿sí? De hecho, lo mismo le pasa al anconio, toma inserción en el, como se dice, en el epicóndilo lateral, pero no lo hace por un tendón común, ¿sí? Acá vemos el supinador, ¿sí? Con su haz superficial y el haz profundo, en el cual se encuentra, ¿sí? Entre ambos haces, la raíz profunda del nervio radial. Raíz, ¿sí? Puramente motora. Muy bien. Y en el plano posterior, todos también inervados por el nervio radial, vamos a tener en un plano profundo los músculos de la pistolita, ¿sí? Es decir, el abductor largo del pulgar, extensor corto y largo del pulgar, y lo que es el extensor del índice. Son todos músculos, ¿sí? Que si ejercemos su acción sobre el pulgar y sobre el índice, en la mano dibujamos obviamente una pistolita. Y en el plano superficial tenemos el extensor de los dedos, del meñique y cubital del carpo, que son todos músculos que junto con el extensor radial corto, que era del grupo lateral, son músculos epicondilios laterales. Músculos epicondilios laterales. También tenemos en esa zona, en la parte superior, al músculo anconio. Muy bien. Obviamente que vamos a tener que observar esto en las láminas para tener una mejor referencia y ubicación. ¿Mm? Y tenemos, sí, que la mayoría son extensores, ¿sí? Extensores del carpo. Entonces ahí vemos cómo se trabaja los músculos extensores del carpo. Y tenemos los supinadores y pronadores. Tenemos que decir acá que, ¿cuáles son los músculos supinadores? Bueno, el supinador corto y el bíceps, porque el bíceps, acuérdense que supinaba. Y obviamente que los pronadores, estamos hablando, ¿no? Del pronador redondo y del pronador cuadrado. Ya para finalizar tenemos, ¿sí? En la mano, ¿sí? Tres grupos. Un grupo medio, ¿sí? Ahí tenemos los interóseos dorsales y palmares. Un grupo lateral y un grupo medial, ¿sí? O eminencia tenal y eminencia hipotenar, ¿sí?
Recordemos que los interocios dorsales, ¿sí? Son 4 y los interocios palmares son 3, ¿sí? Solamente 3, o sea que en total estos interocios, ¿sí? Son 7 músculos que se encuentran en la región media de la mano. Los grupos, o sea, lo que van a hacer los músculos interocios van a hacer, ¿sí? Van a separar los dorsales, separan, ¿sí? Los carpianos y los interocios palmares lo aproximan, ¿sí? Como produciendo una apertura y cierre de los dedos. En la eminencia tenar, ¿sí? Vamos a tener ahí a el músculo aductor del pulgar, flexor corto del pulgar, que el flexor corto del pulgar, cuando nosotros lo identificamos en la pieza anatómica, ustedes recordarán que atravesaba, ¿sí? Atravesaba al flexor largo, ¿sí? ¿Eh? Entonces, perdón, el flexor largo atravesaba el flexor corto. Este flexor corto va a tener dos haces, uno superficial y otro profundo. El haz superficial va a estar inervado por el mediano y el haz profundo por el cubital. De la misma forma que el aductor del pulgar va a estar inervado 100% por el cubital. El oponente y el abductor corto van a ser músculos que van a estar inervados específicamente por el mediano. En el caso de la musculatura de la eminencia hipotenar, tenemos el oponente del meñique, el flexor corto del meñique, el abductor del meñique y el palmar corto del meñique, ¿sí? Son todos los músculos que forman, vamos a decir, el relieve de la región, insisto, eh, hipotenar, ¿no? El palmar cutáneo, obviamente, o palmar corto, nosotros no lo podemos observar porque es subdérmico, ¿sí? Son quietecitos muscular que se encuentran en la parte, ¿sí? De la piel de la mano. Muy bien, ahí vemos, por ejemplo, los lumbricales que decíamos hoy. Los lumbricales estaban anexos, ¿sí? Al tendón del flexor profundo de los dedos. El flexor profundo de los dedos es el tendón perforante, ¿sí? Como lo podemos ver acá, ¿eh? Tendón perforante que va a llegar justamente hasta la tercera falange. Y el flexor superficial va a ser el tendón perforado, ¿ah? Ahora, no hay que confundir, insisto, a los lumbricales, que son músculos anexos de los músculos del antebrazo, en el cual tenemos que sacar todos estos, ¿sí? Para poder recién ver ahí nosotros a los interóseos, ¿sí? A los músculos interóseos, ¿sí? Que como dijimos, tenemos solamente 3 interóseos palmares y 4 dorsales. Son músculos de la mano y están ubicados más profundo. Ahí tenemos los músculos de la eminencia, ¿sí? Tenar, el abductor, ¿sí? Que tapa al oponente, que tapa al flexor y que por último va a tapar al aductor que tiene dos haces, ¿sí? Uno transverso y otro oblicuo. Muy bien.
Bueno, continuamos con vasos de miembro superior. Bueno, la arteria subclavia. Bueno, ¿qué se pregunta de vaso? ¿Qué es lo que se preguntó de vasos en este examen? Se preguntó, obviamente, el nombre del vaso y los límites superior e inferior, y las ramas colaterales. Eso fue lo principal eh, que se pidió para este examen, para el examen pasado, ¿no? De vasos. Así de simple. Entonces todo arranca con la arteria axilar, claramente. Sabemos que es continuación de la arteria subclavia, que comienza en el borde posterior de la clavícula y va hasta el pectoral mayor, borde inferior, ¿sí? Fíjense que va a presentar ramas colaterales que tenemos que saber, ¿sí? La torácica superior, tóraca comial, tóraca lateral, ¿sí? Ustedes la conocen como mamaria interna a la torácica superior, ¿sí? Mamaria externa a la lateral, la arteria subescapular o escapular inferior, circunfleja umbral posterior y anterior que adquieren singular importancia, sobre todo en la irrigación de la articulación, ¿sí? Escápulo-glenumeral. La arteria braquial es continuación de la arteria axilar, ¿sí? Obviamente que inicia en el pectoral menor, borde inferior, como referencia, ¿no? Y va hasta el codo, donde se va a dividir, obviamente, en las ramas terminales cubital y radial, ¿no? Entonces tenemos acá la arteria, ¿sí? Axilar, ¿eh? Y a partir del borde inferior del pectoral ya comienza la arteria, ¿sí? Braquial, que fíjense que va por el brazo, la región medial, por delante del tabique intermuscular. Y fíjense que a la altura del codo, ¿sí? Se va a dividir en sus dos ramas terminales, que son la cubital y radial. Pero va a dar unas ramas, ¿sí? Nutricias para el hueso, y su rama más importante es la arteria braquial profunda. Entonces tenemos arteria rama deltoidea, nutricia del hueso, arteria braquial profunda. La arteria braquial profunda es sumamente importante, ¿sí? Porque va a atravesar junto con el radial la región posterior, y a la altura del epicóndilo lateral se va a dividir en dos ramas, una anterior y posterior, ¿sí? Que va a terminar constituyendo, ¿sí? Parte de lo que es la red periarticular del codo. Lo mismo va a pasar con las colateral cubital superior e inferior, que son ramas, ¿sí? Que también van a ir colaborando con, insisto, lo que es la formación de la red periarticular del codo, ¿sí? Todos son ramas colaterales, ¿sí? De la arteria braquial, ¿sí? Pero esta arteria braquial profunda va a tener dos divisiones, ¿sí? Del lado lateral, y en el lado medial, la colateral superior e inferior, van a colaborar justamente con arterias recurrentes para formar la red periarticular del codo. La arteria radial, ¿sí? Es rama de bifurcación lateral, obviamente del codo hasta la palma de la mano. Tenemos que recordar que la arteria radial es la que va a formar el arco palmar profundo, ¿sí? Anastomosándose por debajo, ¿sí? De lo que es la región de los tendones, eh, a nivel del carpo, ¿sí? Se va a unir a lo que es la arteria palmar profunda, rama de la cubital, para formar el arco palmar profundo por debajo de los tendones flexores. Va a presentar ramas colaterales, ¿sí? Una recurrente radial, palmar del carpo, palmar superficial, dorsal del pulgar, dorsal del carpo, fíjense qué interesante, y obviamente su ingreso a la parte del primer espacio interóseo, que es la metacarpiana dorsal del primer espacio interóseo metacarpiano. La arteria cubital es un poco más voluminosa, es rama de bifurcación medial, ¿sí? De la arteria braquial. Obviamente que vaya hasta la palma de la mano y va a formar el arco palmar profundo por encima, obviamente, de los flexores, uniéndose a la rama palmar superficial de la arteria radial. También va a dar colaterales, la recurrente cubital, la interósea común, que después se va a dividir también en una interósea posterior y anterior, una palmar superficial y dorsal superficial del carpo, ¿sí? Palmar del carpo, y anatomótica con el arco palmar profundo, que lo que hace es conectar los vasos, ¿sí? Los dos arcos, ¿sí? El arco superficial y el arco profundo. Muy bien. Fíjense qué interesante esta cuestión, ¿sí? Lo que es
el arco palmar superficial, ¿eh? Y el arco palmar profundo. En primer lugar, porque la arteria radial va a tener una gran importancia en la irrigación, ¿sí? Sobre todo el escafoide, ¿sí? En el carpo, y fíjense cómo se dirige lateralmente, no ingresa, ¿sí? A la región carpiana, sino que lo hace lateralmente. Y acá tenemos obviamente el arco palmar superficial por encima de los flexores de los dedos, ¿no? De lo que es el retináculo flexor y demás. Ahora bien, ¿qué pasa con las venas? Sabemos que las venas del miembro superior lo que hacen es acompañar a las arterias. Tenemos dos por cada arteria, ¿sí? Excepto en la arteria axilar, ¿sí? Obviamente que nosotros no tenemos un preparado en la morgue que muestre esto, ¿no? De las venas profundas, digo, por la parte superficial sí la tenemos. Y bueno, en la parte superficial tenemos venas de las manos, obviamente del antebrazo y superficiales del brazo. Bueno, las venas superficiales, ¿sí? Muy interesante, ¿tá? Fíjense que va a arrancar por lo que es una red venosa subunguial, ¿sí? A nivel de los dedos, del dorso de la mano, formando, ¿sí? Una anastomosis que genera, ¿sí? Un arco digital, ¿sí? De ese arco digital emergen una serie de venas, ¿sí? Que se denominan metacarpianas dorsales. Y las principales venas que surgen de la metacarpiana dorsal son lateral y medial. Del lado lateral tenemos la vena cefálica del pulgar y del lado medial tenemos la vena metacarpiana dorsal del meñique, ¿sí? Son las principales venas que tenemos ahí. Ahora, vamos a tener, ¿sí? En la parte del antebrazo, sobre todo en la región anterior del antebrazo, vamos a tener las venas cefálicas del antebrazo y la vena basílica del antebrazo. Y vamos a tener, obviamente, una vena mediana, ¿sí? Del antebrazo, que es la que posteriormente va a generar, obviamente, una subdivisión. Tenemos la vena mediana cefálica que transcurre por el medio del antebrazo, la vena mediana cefálica y basílica, que son, la una forma, parte de la división, ¿sí? Y obviamente que lo que van a hacer es unirse a las venas basílicas y accesoria cefálica del antebrazo para formar la famosa M o Z venosa. ¿Qué va a pasar en el brazo? ¿Sí? Vamos a tener la vena basílica y la vena cefálica del brazo lateral y medialmente correspondientemente. Entonces acá tenemos lo que es el lecho ungueal que decíamos al principio, ¿sí? Acá tenemos obviamente las venas, ¿sí? Metacarpianas, ¿eh? Venas metacarpianas, que van a dar origen, ¿sí? A la cefálica, del pulgar y a la vena metacarpiana, ¿sí? Del meñique, y que se van a dirigir, ¿sí? Lateralmente hacia la región anterior del antebrazo, formando lo que es la vena cefálica, perdón, basílica del antebrazo, la vena accesoria cefálica, ¿sí? Que alguna literatura dice que es continuación de la cefálica del pulgar, y tenemos la vena cefálica del antebrazo más lateralmente. Y acá vemos la conformación de la M venosa, ¿no? Es decir, la vena basílica del antebrazo, la vena mediana cefálica, ¿sí? Y lo que es la vena, ¿sí? Esta vena que corresponde al sistema venoso, ¿sí? Cefálico accesorio, para terminar de cerrar la bifurcación de la vena mediana cefálica, perdón, en mediana cefálica y mediana basílica, que se van a unir a la basílica del brazo y a la cefálica del brazo, conformando de esta forma la M venosa. ¿Qué pasa? ¿Sí? La vena basílica, ¿sí? Va a terminar desembocando en la vena axilar. Sin embargo, la vena basílica va a terminar desembocando en lo que corresponde a
la vena braquial, ¿sí? Vena braquial o vena humeral, es lo mismo. Fíjense que la vena mediana basílica, ¿sí? Es donde generalmente se extrae, ¿sí? La sangre. Y con respecto a los linfáticos, hay que decir que los linfáticos, o sea, los vasos linfáticos, también se distribuyen de forma superficial y profunda, acompañando los principales vasos, ¿sí? Y están intercalados, si se quiere, por nódulos linfáticos. Esos nódulos linfáticos se distribuyen por la pared axilar, ¿sí? Por la pared torácica, escalonado a lo largo de los vasos del miembro superior y a nivel supratroclear en la región del codo, donde como que hay mayor acúmulo, ¿sí? De nódulos linfáticos. Fíjense que los nódulos linfáticos a nivel axilar son aproximadamente entre 2 a 30, ¿sí? Ahí tenemos nódulos linfáticos humerales, pectorales, subescapulares, ¿sí? En la región central, ¿sí? Y apical, de la axila. En la pared torácica tenemos los que se encuentran entre el deltoides y el pectoral, lo que se encuentran en la glándula mamaria, ¿sí? Que se llaman paramamarios, lo que están en la parte periférica, y lo que están en la glándula son mamarios, en el reborde costal de la séptima costilla, ¿sí? En la intersección entre los pectorales, mayor y menor, ¿sí? Y también escalonado, ¿sí? A lo largo de los vasos, sobre todo de lo que corresponde la vena basílica y la vena cefálica, ¿no? Y luego tenemos lo que se encuentran, ¿sí? A la altura del codo, que son los supratrocleades o nódulos del codo, ¿sí? Fíjense lo que están acá. Eh, los escalonados en los vasos tenemos superficiales, supratrocleares, ¿sí? Superficial braquial, nódulos profundos, nódulos del codo, radiales, interóseos, anterior y posterior, y el más importante, ¿sí? Es el nódulo cubital superior. Muy bien. Con respecto a lo que es plexo, lo primero que se pregunta en el plexo es cómo está formado el plexo braquial. ¿Cómo se forma el plexo braquial? Entonces recordemos que todos los plexos del cuerpo están formados, ¿sí? Por ramas anteriores, siempre por ramas anteriores. El plexo braquial se está formado por las ramas anteriores de los 4 últimos nervios cervicales, en los cuales van a formar troncos. El cuarto, el quinto, el sexto nervio cervical van a formar el tronco superior, el séptimo cervical, el tronco medio, y el octavo y el primero dorsal, el tronco inferior. Entonces acá vemos, ¿sí? Cuarto, quinto y sexto, ¿sí? Que se van a anastomosar y formar lo que va a ser el tronco superior. El séptimo por sí solo me va a formar el tronco medio y el octavo, nervio cervical y el primero dorsal, me van a formar el tronco inferior, ¿sí? Esos troncos obviamente que van a dar origen a otros nervios y van a confluir formando, ¿sí? Lo que son los fascículos, ¿sí? Es decir, el tronco medio con el tronco superior forma el fascículo lateral y el tronco inferior por sí solo va a formar el fascículo medial. Ambos fascículos confluyen para formar obviamente el nervio mediano, ¿sí? Fíjense que del fascículo medial nacen gran parte de la inervación, ¿sí? De los nervios que van a dar inervación a la región posterior del hombro, ¿sí? Entonces ahí tenemos en el fascículo lateral del subclavio, del pectoral mayor, ¿sí? Tenemos también lo que es el asa de los pectorales, ¿sí? En el cual se encuentra en el medio de la arteria axilar. ¿Eh? Eso justamente tenemos que identificarlo, ¿sí? Porque se le puede solicitar inclusive que dibujen, ¿sí? El plexo braquial. ¿Mm? Entonces, como dijimos, el tronco superior y medio forman el fascículo lateral, el tronco inferior por sí solo el medial, y los tres troncos se unen por atrás formando el tronco posterior. Fíjense que las ramas colaterales del plexo braquial van a ser anteriores y posteriores. Las anteriores, pectoral lateral y medial, para el pectoral mayor y menor, y para el nervio subclavio. Y las posteriores tenemos supraescapular,
para los músculos supra e infraespinoso, subescapular superior e inferior para el músculo subescapular, el tóraco dorsal para el dorsal ancho, el nervio del redondo mayor, el nervio torácico largo o también nervio respiratorio de Chest-Bell, ¿sí? Para el serrato anterior, y el dorsal de la escápula que va a estar destinado a elevador de la escápula y romboide, que son músculos del tronco, ¿sí? De la región posterior del tronco. El fascículo lateral va a dar origen al músculo cutáneo, ¿sí? Y la raíz lateral del nervio mediano, ¿sí? El músculo cutáneo, como dijimos, atraviesa al coraco braquial y va a dar justamente inervación a la región anterior del brazo. Recordemos, braquial, coraco braquial y bíceps braquial, ¿sí? Ahí podemos observar. Va a extenderse inferiormente, ¿sí? En dos ramos, anterior y posterior, dándole sensibilidad a la región lateral, ¿sí? Del antebrazo, el mismo nervio musculocutáneo. El nervio mediano, que como dijimos nosotros, inerva a toda la región anterior del antebrazo, excepto los profundos mediales del flexor profundo, ¿sí? Y al flexor cubital del carpo, y va a dar, ¿sí? Inervación a la eminencia tenar, excepto al aductor corto y al flexor corto, la raíz profunda, ¿sí? También va a inervar al primero y al segundo lumbrical, el nervio mediano. Tenemos ahí que va a pasar, ¿no? Por la región medial del canal bicipital medial, va a pasar por debajo de lo que es el arco del flexor superficial, ¿sí? Justamente se va a llamar mediano porque atraviesa la parte media de la mano, ¿sí? Va a pasar por debajo del retináculo flexor, junto con los flexores, ¿sí? A partir de los cuales va a dar va a pasar por lo que es el conducto carpiano, propiamente dicho. El fascículo medial va a dar origen al nervio cutáneo medial del antebrazo, que es sensitivo, al nervio cubital, la raíz medial del mediano, y al cutáneo medial también del brazo, que también es sensitivo, ¿sí? El nervio cubital, que dijimos que en el antebrazo va a dar inervación al flexor profundo, sus haces mediales, y al flexor cubital del carpo. Y fíjense que va a dar inervación a la eminencia hipotenar, que era justamente el palmar corto, ¿sí? El oponente, el flexor corto y el aductor del meñique, ¿sí? Del meñique. Va a dar también inervación al haz profundo, el flexor corto del pulgar y el aproximador, y a lo que son los lumbricales 3 y 4 y a todos los interóseos palmares y dorsales. Sumamente importante porque siempre es pregunta esta última partecita, ¿sí? Obviamente que el nervio cubital va a estar tapado por el músculo cubital o flexor cubital del carpo y va a pasar por un conducto distinto del mediano que se llama justamente conducto cubital o conducto de Bouillon, ¿sí? El tronco posterior va a dar dos nervios importantes, el axilar y el radial, ¿sí? O axilar o circunflejo, dijimos, ¿no? El nervio axilar o circunflejo va a estar destinado justamente al deltoides, ¿sí? Y al redondo menor, ¿sí? Vemos acá que va a descender justamente lo que es el nervio circunflejo, ¿sí? O axilar por lo que es el espacio cuadrilátero, ¿sí? Lateralmente, para fijarse en el deltoides y en el redondo menor, que son los principales músculos que va a dar inervación, aparte de sensibilidad, ¿no? Y el nervio radial, que va a dar inervación a la región posterior del brazo, es al tríceps, región lateral del antebrazo, con sus dos planos y sus grupos, y la región posterior del antebrazo. ¿Tá? Y este nervio radial, como dijimos nosotros, va a atravesar, fíjense, lo que es el espacio triangular inferior, junto con la arteria braquial, por la región posterior. De hecho, el húmero, ustedes recuerdan que tenía un canal de torsión, ¿sí? Y a la altura del codo se va a dividir en dos ramas, una anterior y posterior, o mejor dicho, una superficial y una profunda. La profunda es la raíz motora del nervio radial, y esa raíz motora va a caminar, ¿sí? Entre los haces del supinador, ¿sí? Fíjense que nosotros acá tenemos el músculo supinador, que lo tuvimos que seccionar para poder ver justamente cómo atraviesa el ramo profundo, ¿no? Que es el ramo motor del
nervio radial. Muy bien. Recordemos justamente estos espacios que están, digamos, como reparo anatómico, el espacio axilar lateral, ¿sí? ¿Eh? En el cual va a pasar el nervio axilar y los vasos circunflejos humorales posteriores, ¿sí? El medial, ¿sí? O triángulo motricipital, donde solamente va a dar paso a vasos, ¿sí? Circunflejos escapulares, y lo que es el espacio, ¿sí? Axilar inferior, de Avelino Gutiérrez, que va a dar paso al nervio radial y a la arteria braquial profunda. Muy bien. No se olviden de empezar siempre por lo general para recién ahí ir a lo específico, ¿sí? De lo general a lo específico. Muchas gracias.